Insistimos que esta serie no es para juzgar o criticar a nadie, no es para tomar una mofa de algún hermano en Cristo que cree diferente, es con la finalidad de libertarlos y de que ellos puedan vivir la vida de abundancia o de éxito que Jesucristo nos prometió. Vamos a orar, te damos gracias, Padre. Empezamos ya. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, porque eres un Dios fiel, un Dios de pacto, un Dios que siempre cumple sus promesas. Te damos gracias porque eres fiel, Señor, un Dios de pacto, un Dios grande y poderoso, y declaramos que tus obras, desde el principio de la creación, así como la Biblia lo refleja, lo manifiesta, así también tú te manifiestas en este nuevo pacto, en este tiempo, Señor, y aún más abundantemente, porque vivimos en un pacto de mejores promesas. Padre, gracias por ese pacto tan grande que tú has hecho para con nosotros en Cristo Jesús, por su sangre derramada. Gracias, porque nos redimiste de la maldición, Señor. Y ahora tenemos el pacto de bendición para con nosotros, Señor. Gracias, gracias por esa sangre, Jesús. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías, eres el Maestro, nuestro ayudador en este tiempo. A ti acudimos, Señor, para que tu palabra se cumpla y que tu palabra en el nombre de Jesús traiga frutos abundantes en esta mañana, que lo que aprendamos, Señor, sea para edificación, para que nuestras vidas puedan alcanzar, Señor, la plenitud a lo que tú nos has llamado en esta tierra, Señor, a la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres el Señor. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios. Estamos viendo 1 Timoteo capítulo 4, este tema que se llama, es el disco o la serie el servicio número 3 de la serie. Estamos viendo solamente la introducción a lo que representa doctrinas erróneas. En 1 Timoteo el apóstol Pablo nos habla de algo muy importante. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y luego dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Que debemos de estar nutridos con las palabras de la fe. ¿Cómo se llama lo que nosotros enseñamos? Palabra de fe, que es la palabra que habló Jesucristo del reino en Romanos capítulo 10. Dice el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces debemos de estar nutridos con las palabras de fe, ¿verdad? Pero también de la buena doctrina. Si el apóstol Pablo habla de buena doctrina, significa que hay mala doctrina, ¿sí o no? Ya existían falsas doctrinas en la época del apóstol Pablo. Existían los agnósticos. ¿Se ha escuchado el movimiento agnóstico? Ellos saben mucha Biblia. Cuando usted se llegue a topar con uno de ellos, le va a sacar la Biblia derecho al revés. Saben muchísima Biblia. El único problema es que ellos no creen que Jesucristo vino realmente y se sacrificó físicamente en la cruz. Ellos solamente creen que fue como un tipo leyenda, como una emanación de Dios que anduvo sobre la tierra, pero no creen que murió físicamente. Y así sucesivamente usted va a encontrar muchísimas doctrinas. Va a encontrar doctrinas desde, entendiendo por doctrina, como se los definí el domingo pasado, es un conjunto de ideas, de enseñanzas y principios básicos que son defendidos por un movimiento religioso, espiritual, ideológico o inclusive político. Eso es una doctrina. ¿Cuál es la doctrina del PRI? Siempre ganaremos. Pero ahora perdieron, ¿verdad? En estas elecciones. Disculpen si le toco la llaga a algún priista por aquí, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, es un conjunto de dogmas, de enseñanzas, de
¿cómo le puedo decir?, de principios que enseña o defiende un grupo de personas, sea espiritual, religioso, político, de cualquier índole. Pero a fin de cuentas es un conjunto de enseñanzas, ¿no?, de ideologías y de conocimiento sobre la base que descansa un grupo de personas. En este caso nosotros estamos hablando de un grupo espiritual, ¿verdad?, o religioso incluso. Y existen diferentes tipos de doctrinas. Existen doctrinas desde William Branham, nuestro hermano William Branham, que creía que la mujer no tenía espíritu, que era como un animalito que creó Dios, como un burrito, pues hay cuenta, algo así. Hay cuenta, creó un perrito y así creó a la mujer. Así más o menos tenían ese concepto con respecto a la mujer. Creen que no tiene espíritu. Existen doctrinas desde las más raras hasta las más cuerdas, ¿no? Por allá, un hombre llamado Manson, ¿cómo se llama? En Estados Unidos creó su propia doctrina. A fin de cuentas, este hombre incitó a su grupo de personas a hacer un asesinato múltiple por allí en Estados Unidos. Y creo, Charlie Manson se llama. Y creo que ya está por ahí, todavía está en la cárcel este señor. Existen diferentes tipos de doctrinas o enseñanzas, algunas no tan perjudiciales, otras bastante perjudiciales, como son la de David Koresh en Estados Unidos, que si se fijan él predicaba la Biblia, si recuerdan, ¿verdad? En Waco, Texas, ahí hubo un incendio y murió un grupo de como de 60 personas, seguidores de este hombre que se creía que ya básicamente era el profeta de Dios. Regularmente en el cristianismo hay diferentes tipos de doctrinas o enseñanzas, pero lo que tenemos en común en el cristianismo es que todos tenemos a Jesucristo en nuestro corazón como base. Digo, entendiendo cristianismo por diferentes tipos de grupos, de personas. Algunos no tienen a Jesucristo en su corazón, pero la mayoría, nuestra base es Jesucristo en el cristianismo. Existe también, obviamente, la religión del budismo, los maometanos, Hare Krishna en la India, que adoran a diversos dioses, ellos tienen muchísimos dioses, y así sucesivamente existen creencias, ¿no? Pero no, hablando de doctrinas diversas, estamos hablando de enseñanzas respecto a errores que ha tenido el cristianismo. Nos vamos a enfocar un poquito más, porque yo creo que a usted le queda claro que una serpiente no puede ser su dios, ¿verdad? Como Hare Krishna es una serpiente, es un dios de los hindúes, y no creo que usted crea que una serpiente es dios, ¿verdad? No. Tampoco creo que usted crea, yo no pienso que usted crea que un mono panzón, barrigón, con un ombligo saltado sea su dios, ¿verdad? Como el Buda. Tampoco, ¿verdad? No es su dios, ¿verdad? Que no. Entonces no nos enfocaremos mucho a ese tipo de religiones, sino nos enfocaremos a doctrinas erróneas dentro del cristianismo. ¿Cuál es el objetivo principal? Que conozcamos los errores que ha habido. Y cuando hablamos de errores no significa que todo el cristianismo esté mal. Es decir, su base es Jesucristo y tienen la salvación y se van a la vida eterna, tienen la vida eterna garantizada, pero cuando estamos hablando de errores doctrinales, estamos hablando de cosas que no le han funcionado aquí en la tierra al cristiano o al Hijo de Dios, como le quiera llamar. Entendiéndose por cristiano, podemos incluir muchas denominaciones, muchísimas denominaciones, todos aquellos que tengan a Jesucristo como base, para que me entienda, y que tengan la Biblia. Pero dentro de este grupo de personas, entendamos que en la época del apóstol Pablo existían ya diversidad de opiniones. La Biblia es un libro único, es un libro que se escribió durante más de 1600 años. Le voy a dar luego una historia de la Biblia en la introducción de este tema de doctrinas erróneas, para que usted conozca la Biblia, cómo se formó. Van a decir mucho, oye, pero yo tengo, ¿qué me vas a enseñar? ¿Cómo? Pues hay muchas cosas que no conocemos de la Biblia. Fue escrita por más de 40 autores en diferentes tipos de lugares. Samaria fue uno de los lugares donde se escribió. Babilonia, cuando estuvieron presos por allá, también se escribió por allá la Biblia. Entonces, debemos entender que es un libro donde Dios habló a través de él. Dios habló a través de él. Pero también usted va a encontrar partes de la Biblia donde habló Satanás.
¿Sí sabe que en este libro habló Satanás? ¿O soy el único loco que cree que cuando tentó a Jesús le dijo, tírate de este pináculo del templo y el Señor mandará a sus ángeles que te cuiden y te protejan? ¿Quién estaba hablando en Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4? Era Satanás hablando en este libro. Mire, vamos a Lucas 4. Porque alguno podrá pensar, oye, ¿cómo me estás diciendo que en la Biblia habló Satanás? Pues sí, eso es verdad. Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Así es que el tentador y el que prueba es el inmundo, sucio, apestoso, feo, horrible, Satanás. No se me vaya a ofender, ¿eh? No se ofenden, ¿verdad? Porque le digo así a Satanás. Porque hay personas que están esperando que Satanás todavía lo perdone el Señor y se arrepienta de su maldad. Eso nunca va a suceder, ¿sabe usted? Nunca se va a arrepentir Satanás de lo que hizo. Dice, era tentado por 40 días por el diablo, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Quién estaba hablando ahí? Satanás, el diablo estaba hablando. ¿Cuántos saben que estaba hablando? Di esta piedra que se convierta en pan. Conocía Satanás el poder que tenía Jesús, que podía convertir una piedra en, ¿sí o no lo conocía? Jesús respondiendo le dijo, escrito está. ¿Qué respondió Jesús? ¿Te reprendo, Satanás? No, solamente citó la escritura bíblica. Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y se le llevó al diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo, el diablo, a ti te daré de toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Qué le entregaron? El reinado de la tierra. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Nuevamente, por segunda vez, Jesús cita lo que está escrito. ¿Qué dice? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. ¿Estamos de acuerdo que estaba hablando Biblia Jesucristo? ¿Qué estaba hablando? Estaba hablando lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Estaba citando la ley de Moisés para contrarrestar lo que Satanás estaba hablando. ¿Qué le dice usted a Satanás cuando llega con una enfermedad? Con la llaga de Jesús, Satanás, yo soy sano. Versículo. ¿Y qué le dice usted? Vete, Satanás, porque escrito está, ¿verdad? Entonces, mire, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos estos reinos. Respondió el Señor Jesucristo. Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Qué le dijo Satanás? Si eres hijo de Dios, échate abajo, ¿verdad? Pero enseguida, lo que usted quiero que le quede bien claro, que cuando usted le cita Biblia o citas bíblicas a Satanás, Satanás le puede responder con citas bíblicas. ¿Me está diciendo, hermano, que Satanás conoce la Biblia? En efecto, Satanás conoce la Biblia, pero la aplica torcidamente. ¿Me entiende? La aplica de una manera diferente a la aplicación que debe dar el Espíritu de Dios. Aquí hay dos interpretaciones bíblicas, la que viene por el Espíritu Santo y la que viene por Satanás, el diablo. ¿Me entiende? Implantada o dada a conocer a quién, a los seres humanos. Preferentemente a quién, a los que estudian la Biblia. Resulta que a ellos pueden llegar dos mensajes. Un mensaje de Satanás o un mensaje del Espíritu de Dios. Hermano, pero si el Espíritu Santo es el que me revela siempre. Sí, pero somos seres espirituales donde hay un mundo espiritual que habla. A ver, habla, hermana. Amén. Habló un espíritu ahí. ¿Habla, Cintia? Otro espíritu habló.
Yo soy un espíritu, usted es un espíritu. Los espíritus expresan, hablan. Estamos en un mundo espiritual. El problema es, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué voz? ¿La del Espíritu de Dios o la que viene a través de lo que Satanás le dijo a Jesús? Versículo 10. Hablando Satanás, dice que le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿Qué estaba citando? Salmo 91, versículo 11. Satanás hablando del Salmo 91, hermano, me está diciendo. A sus ángeles mandará, ¿qué dice? Cerca de ti, que te guarden. ¿Era una palabra fea o era bonita? ¿Cuántos saben que era una palabra bonita? Más que está en el Salmo 91, hermano. De repente un suicida que escucha la voz: lánzate aquí que el Señor a sus ángeles mandará. ¿Será la voz del Señor que alguien se tire de un lugar alto? ¿Que Él va a enviar a sus ángeles? Satanás estaba hablando Biblia, ¿sí o no? Pero la estaba hablando y la estaba, sobre todo, mire, fíjese, hay algo muy importante que debemos de entender. Satanás la estaba empleando de una manera incorrecta y en el momento no indicado. Porque ¿cuántos saben que si usted sale a la calle, Señor, gracias, porque el Salmo 91:11 que dice que tú enviarás a tus ángeles que me cuiden y me guarden? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que le va a servir esa palabra? Pero ¿qué pasa cuando va arriba de un camión y se quiere tirar por la ventana? El Señor enviará a sus ángeles, tírate, hijo mío. ¿Lo hará? Jóvenes que van a la escuela en la mañana, ¿ustedes lo harán si escuchan esa voz? ¿Verdad que no lo van a hacer? Fíjense bien, Satanás conoce Biblia y el detalle es que sí sabe cómo aplicarla, pero se las da a ustedes de una manera diferente para que la apliquen diferente a ustedes. Como cuando va una pulgar guiado, no se va a ayudar a pagarlo. Ah, ok. Pero ¿saben lo que es el sistema? El sistema de Dios, bueno, el sistema de Dios no es pedir fiado, exactamente, sino que el Hijo de Dios, porque tiene un Padre que es dueño del oro y de la plata, le supla todo, ¿me entiende? Y usted, hay personas que, si es usted, no se sienta mal, pues más adelante crecerá en fe y ya no hará eso. A lo mejor eso lo hacíamos cuando no teníamos mucha fe, ¿verdad? Y los que hemos trascendido en años de fe, pues ya no lo hacemos. Pero algunos tenemos la actitud. Una vez yo corregí a una persona en Los Mochis y yo prediqué que no teníamos que pedir prestado, pues que debemos de confiar más en el Señor para que Él suplía nuestras necesidades. Y por ahí un hermano se enojó y salían de pleito él y su esposa porque su esposa sacó un estéreo a crédito. Creo que salieron peleados por culpa mía. Y después me andaban echando la culpa a mí que porque había predicado eso. Lo único que dije, bueno, si no tienen fe, pues que saquen crédito. Y si ya que tengan fe, pues ya no van a pedir crédito, ¿verdad? El caso es que la idea de Dios es que no, dice en Deuteronomio, prestarás, mas no pedirás prestado. Esa es una bendición. Y la maldición es que todo el mundo nos preste y siempre andar viviendo de esa manera. Pero si le creemos a Dios, cambiará esas circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos viviendo en esa circunstancia ahorita, bueno, yo, Señor, que te comienzo a creer un poco más. Y en el nombre de Jesús tú vas a suplir, aunque pida o no pida prestado. Yo sé que no dependo de eso, pero tú me vas a suplir. Entonces es importante que entendamos el sistema de Dios y el sistema de Satanás. El sistema de Satanás lo que quiere es perjudicarnos, ¿verdad? ¿Qué le dijo en Lucas capítulo 4? El Señor le contesta en el versículo 11. Dice, y en las manos te sostendrán, está hablando todavía Satanás, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está. Nuevamente Jesús, nuestro Señor, le contesta con Biblia. ¿No tentarás al Señor, tu Dios? Satanás le hablaba a la Biblia aplicándola en un momento que no lo debía aplicar. No es que esté mal el texto bíblico, ¿sí me entiende? Sino
que hay momentos en que no debemos de aplicar la Biblia o hay personas que la aplican de una manera incorrecta. Y ahí es donde ya comienzan a surgir lo que se llaman doctrinas erróneas o falsas doctrinas o doctrinas erradas. Erradas en el sentido de que no nos van a funcionar. ¿Cuántos saben que si usted va arriba de un helicóptero y escucha una voz que le dice tírese el helicóptero, cuántos saben que si se tira se va a hacer pedazos? ¿Sí o no? Lo vamos a encontrar en 50 partes ahí tirado. Entonces, no hacemos eso. ¿Por qué? Porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Tan sencillo como eso. Pero ¿qué pasa si usted va en un barco y se está hundiendo? Gracias, Señor, porque tus ángeles mandarás que me protejan de aquí. De repente es trasladado de un lugar a otro. Ahí sí le aplica el Salmo 91:11. Porque usted no está tentando a Dios, sino está el Señor librándolo de una circunstancia complicada. ¿Verdad? Entonces estamos entendiendo que Satanás conoce Biblia, ¿verdad? Y que se la da a usted en el momento no indicado para que usted la aplique de una manera incorrecta. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Entonces debemos de estar bien, muy listos en lo que escudriñamos de la palabra. Porque hay muchísimos predicadores, hay muchísimos ministros. El detalle es que, ¿cómo podemos saber qué es lo que me enseñan, si es verdad o es mentira? Simple y sencillamente porque funciona. Ahorita el testimonio que nos va a dar la hermana Olga al final, se queda para que lo escuche. El testimonio que nos va a dar el testimonio del poder de que la palabra funciona. El testimonio que nos dio la hermana Elvira, la palabra funciona. Milagros y sanidad hemos tenido muchísimos. Hemos sido libres de muchas enfermedades. Entonces, pero necesitamos entender, necesitamos conocer esto, en primer lugar, que en un mundo espiritual puede hablar tanto Satanás como el Señor. 1 Corintios capítulo 1 Corintios, ahorita le digo, capítulo 2. Aquí hay algo contrario a la influencia de Satanás. Hay alguien más que nos puede enseñar su palabra. Dice, versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Está hablando el apóstol Pablo de qué? De sabiduría, ¿verdad? Pero está comparando una sabiduría que no es de los príncipes de este mundo. ¿Cuál podría ser una sabiduría de un príncipe de este mundo? O un principado de este mundo, para que me entienda. El ser humano puede estar influenciado, puede tener dos tipos de influencias. La suegra y la esposa, puede tener dos tipos de influencias. Del mundo, de las tinieblas o del reino de Dios. ¿Cuál es el mundo de las tinieblas? ¿La suegra o la esposa? Es otro tema, ¿verdad? Puede tener dos tipos de influencias, satánica o divina. El espíritu de Dios o el espíritu del mundo que opera en los hijos de desobediencia, dice Efesios 2. Entonces podemos tener dos tipos de sabidurías. La sabiduría que proviene de Dios es aquella que nos lleva a obtener aquí en la tierra lo que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. La sabiduría satánica nos lleva a tener enfermedad, morir a corta edad y vivir pobres. Esa es la sabiduría que proviene de Satanás. Y dice el apóstol Pablo, ni mi palabra, bueno, estoy más arriba, no más abajo. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quién crucificó a Jesucristo? Él se entregó, ¿verdad? Pero ¿quién hizo la labor de crucificarlo? Satanás, influenciando ¿a quién? Al mundo religioso de esa época, ¿verdad? Entonces ahí nada más verifique.
Cuando habla de los príncipes de este siglo, está hablando de personas influenciados por principados, potestades, gobernadores del mundo de las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, mire, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, es decir, para nosotros. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué? Esa sabiduría por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, existe la sabiduría que proviene de Dios, el conocimiento de Dios, pero también existe la sabiduría de este siglo, de los príncipes de este siglo. Ahorita les hablaba del movimiento agnóstico, ¿recuerdan? ¿Qué crea el movimiento agnóstico? Que Jesús no murió en una cruz. Fui una vez a ministrar en la ciudad de Los Mochis a una persona que tenía una enfermedad que los deja como, les engarrota y le va poniendo su cuerpo rígido, esclerosis múltiple. Fui, oré por él, lo ministré, regresé la siguiente vez a ministrarlo, ¿y quién cree que estaba ahí? Uno que sabía mucha Biblia. ¿Quién era? Un gnóstico. Y él decía, este movimiento agnóstico, este agnóstico decía, en primer lugar, que gran parte de lo que está escrito en la Biblia solamente era semántica, eran problemas de semántica. ¿Qué son los problemas de semántica? De cierto, os digo, dijo Jesús, etc. Es decir, problemas de lenguaje o lingüísticas que no querían decir lo que decía la Biblia, sino querían decir otra cosa. Es decir, por su llaga yo soy sano. Eso a lo mejor quería decir que por la llaga de Jesús alcanzamos salvación solamente, pero no sanidad física en esta tierra. Ese es un ejemplo de semántica, es decir, son cosas que se hablaron, pero que no son reales, para que usted me entienda, sino que tienen otra interpretación. Entonces eso fue lo que dijo este agnóstico, de tal manera que al pobre hermano se lo llevó a la tumba, porque era su gran amigo, y yo solamente era un desconocido que fui a orar por él. ¿A quién le iba a creer? ¿A su amigo de toda la vida que le hablaba de Biblia? ¿O a uno extraño que llegó a hablarle del poder de Dios? Le creyó a su amigo. Y ese agnóstico se lo llevó a la tumba a su propio amigo. Le digo, existen diferentes tipos de corrientes y de conocimientos. Hay muchísimas personas que estudian la Biblia, pero hay unos que no tienen el Espíritu de Dios, ni se guían por el Espíritu de Dios para estudiar la Biblia. Entendamos que estamos en un mundo espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Donde va a escuchar voces de un lado y voces de otro. Voces de Satanás y voces de lo que Dios habló en su palabra. ¿A quién le va a hacer caso? A la sabiduría enseñada por el Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No a la sabiduría que proviene de los príncipes de este siglo. ¿Qué puede decirle un príncipe de este siglo a través de una persona que utilizó a los fariseos para crucificar a Jesús, pero ahora puede utilizar a los religiosos de este tiempo para crucificarlo y mandarlo a usted a la tumba antes de tiempo? ¿Está entendiendo? Un príncipe de este siglo puede decirle a un predicador, decirle a usted, estás enfermo, aguántate, Dios quiere que sufras. ¿Quién es? Un demoniote ahí, y todo el predicador con toda la cara de demonio ahí. Digo, con todo respeto a nuestros hermanos de internet, con todo respeto a los pastores que nos van a ver. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Debemos entender que hay príncipes de este siglo influenciando seres humanos para que le hablen una mentira tergiversada de lo que está escrito aquí. Tergiversado. Por su llaga yo soy sano. ¿Es una fábula? Son cuestiones de escritura donde Jesús quiso decir otra cosa a través de, en este caso, el profeta Isaías. El Espíritu de Dios quiso decir otra cosa. ¿O quiso decir realmente que yo soy sano en mi cuerpo por la llaga de Jesús? Entonces, usted va a escuchar muchas voces en esta tierra. Depende de la voz que usted decida creer, es lo que le va a dar resultados. Jesucristo dijo, por sus frutos los vamos a conocer a los hermanitos.
por sus frutos. Si murió antes de tiempo, ese fue el fruto de lo que él recibió de siembra. A lo mejor ni él tuvo la culpa, pero su papá, que era pastor, eso le enseñó. Su papá, que era ministro o obispo, eso le enseñó. El curita, eso le enseñó. ¿Qué le decía el curita del pueblo a mi abuela? Ven a rezar, hija mía. Y cuando estés enferma, yo conozco un brujo que vive a 2 pueblos más arriba, que puedes ir a consultarlo para que te sane tu cuerpo. Es bueno ir a visitar a los brujos. Eso le decía el curita a mi abuela. ¿Será bueno ir a visitar a los brujos para sanar una enfermedad física? ¿Era doctrina verdadera o satánica? Satánica, totalmente. ¿Cómo un ministro de Dios va a recomendar que vaya? Es como si yo le dijera, y le voy a decirle, pásale para ministrarle y que el Espíritu Santo le sane más. No, pues mira, hay un brujo por allá a la vuelta, yo nada más te predico la palabra, Ya de ahí en fuera, si quieres sanar, pues ve con el brujo allá. Entonces, hay muchas voces en esta tierra. Depende de qué tan santurrón sea usted, le va a hacer caso al Espíritu de Dios o le va a hacer caso a la voz de Satanás. Y cuando me refiero a santurrón, me refiero a ahí viene el ministro, bésale la mano. ¿Será correcto besar la mano a los seres humanos? ¿O inclinarse a los seres humanos? Por ahí hay unos cristianos para el noroeste del país donde se le andan inclinando a un ser humano o un pastor. Dicen que es el gran ungido y que se inclinan ante él como se inclinaban ante Elías o Eliseo. Entonces usted va a encontrar muchas doctrinas erróneas, erradas, malas interpretaciones, pero vamos a tratar de dar una interpretación conforme al Espíritu de Dios, centrada en Jesucristo, no fuera. Es lo principal que debemos de entender. Bueno, ya le quedó claro que Satanás habla, ¿verdad? Y puede utilizar a miles de personas. Hasta el perico de su casa puede utilizarlo. Si has conocido a pericos que cantan canciones cristianas, véalos por internet en YouTube. Más allá del sol. Y anda el periquito cantando. Más allá del sol. Aunque en esta vida no tendrá riquezas. ¿Qué está cantando ese periquito? Que usted tiene que ser pobre aquí en la tierra. Porque así le enseñaron la canción los hermanos. Usted lo va a encontrar por internet cantando alabanzas cristianas. Qué bonito, periquito, no. Está diciendo que aquí en la tierra usted nunca va a prosperar y va a vivir toda la vida como perico perro, así como dicen en Sinaloa. Perico perro significa que vamos a estar pobres. Que me entienda. Esa es una frase, amigos de Colombia, de allá, de Sinaloa, es un estado del noroeste del país. Entonces, hay periquitos cantando esa canción, pero ese periquito está hablando una mentira. ¿Cómo que va a tener la riqueza cuando se vaya al cielo? ¿Para qué quiere un reloj de oro en el cielo usted? Dígame. Si el cielo, la Jerusalén, dice que son calles de oro. ¿Me está entendiendo? ¿Para qué quiere más oro allá? ¿El oro es malo, hermano? Lo que es malo es lo que hace el ser humano con el oro. Lo puede utilizar el oro para pagarle a un asesino y mate a otra persona. Pero puede utilizar el oro para irse a comer unas hamburguesas. Eso es bueno. Pero también para bendecir a la obra de Dios o bendecir a otros hermanos. ¿Está entendiendo la diferencia? El problema no es el oro, el problema no es el dinero, el problema es el corazón del hombre. Nunca ha sido problema el dinero. Así como a alguien le paga un sicario para que mate a otra persona, ahí se utilizó mal el oro. ¿Por qué? El dinero mal, ¿por qué? ¿Por qué? Por el que dependía del corazón de la persona que lo tenía. Entonces, estamos en un mundo espiritual. ¿Por qué estamos enseñando esta serie? Para liberar a los oprimidos por el diablo. No seamos arrastrados por el error de hombres que nos puedan llevar antes de tiempo a la tumba y no poder experimentar la maravillosa gracia de la bendición del Señor.
Se dejaron de congregar por una mala enseñanza. Ajá. Les cuesta trabajo querer algo diferente, ¿no? Ajá. Ah, correcto. Que muchos piensan que la doctrina que enseñamos, piensan que es errada en sus propios principios, pues. Pero hay muchos que, como no les ha funcionado la palabra a causa de la mala enseñanza, en el sentido de que si alguien está enfermo, bueno, es que a lo mejor es una prueba de Dios, aguántate. Dios sabe por qué te tiene enfermo. Entonces, esa es una mala, falsa, satánica doctrina, que si alguien se la creyó en su corazón, ahora hay que desarraigarla de su corazón. El problema es que muchos, es difícil que la desarraiguen porque ya tienen muchos años escuchando eso. Pero no es imposible. Ese es el problema. Después se murió a esa persona que estaba enfermo y luego el culpable siempre fue Dios. Entonces, por eso estamos viendo esta serie. Realmente esa es la esencia principal. Es libertad al oprimido. Libertad a la persona. Segunda de Timoteo capítulo 2. Estamos de acuerdo que hay voces espirituales donde puede hablar el Espíritu de Dios, el maravilloso Espíritu Santo, pero también puede hablar Satanás. Inclusive imagínense, si Satanás no cree en su propia persuasión hacia los seres humanos, imagínense, de tal manera que quiso persuadir al Señor Jesús. Imagínense si él no cree o no, si él no tiene confianza, vaya, en su propia capacidad de persuadir, de tal manera que quiso persuadir a Jesucristo, ¿cuánto más no va a querer persuadir a un hermanito de aquí en la tierra? ¿Usted cree que no va a querer persuadir? Si quiso persuadir a Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo manifestado en carne, ¿cuánto más no lo va a hacer con uno de nosotros o con uno de nuestros amigos de internet? Claro que Satanás entiende el poder de la persuasión que él tiene. Pero depende de nosotros el dejarnos persuadir y permitir que esa doctrina sea implantada en nuestro corazón o no permitir que sea implantada. Hay muchas personas que creen que Dios castiga con enfermedad, fíjense. Pero muy en el fondo ellos saben que no es así. Y ya cuando comienzan a conocer la verdad, dicen, oye, pues yo en el fondo sabía que Dios no era así. Pero al principio, pues no lo creía porque a causa de todo ese bombardeo de semillas, de palabras que me dijo aquel predicador. Y hay predicadores muy elocuentes, gritones, brincan, saltan, son buenísimos expositores. Yo soy el más pequeño de todos ellos, yo creo, para exponer. No soy gran elocuente ni nada, pero hay unos buenísimos, pero bueno, se los llevan al hoyo a la gente. Así es que no se emocione cuando vaya por ahí a una congregación y empieza uno a gritar. Mirá lo que oí, dijo Jesús. Miren lo que oyen, porque con la medida que ustedes miden serán medidos. ¿Con cuál medida están midiendo ustedes? ¿Cuál es la medida? La medida es lo que usted está oyendo. Si usted está oyendo buena palabra de fe, sana, como dijo el apóstol Pablo, buena doctrina, palabras de fe, nutriéndose con ello, entonces con eso usted será medido. En pocas palabras, lo que quiso decir, todo lo que el hombre siembra su cosecha. No se engañen, Gálatas 6:7. Dios no pueden burlarse de Dios. Nadie puede burlarse de Dios diciendo que Él mató, destruyó, enfermó o se llevó a la tumba a tal persona. No pueden decir eso, nadie se puede burlar, porque dijo el apóstol Pablo, todo lo que el hombre siembra aquí en la tierra, eso va a cosechar. Si sembró por escuchar semillas de palabras de predicadores, de hombres que conocen la Biblia, de agnósticos, de como se quieran llamar, ministros, si escucharon y sembraron esas semillas, de eso van a cosechar. ¿Entiende? Dios es el menos culpable en las muertes. Segunda de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer el versículo
14. Recuérdales, Sergio, esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Luego de ahí nos vamos a ir al 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Sufrido no significa que sufra dolencias o enfermedades. Sufrido significa alguien que soporte la crítica, alguien que soporte la persecución. ¿Me está entendiendo? Eso es un sufrido. Alguien que sea noble. Si lo critican porque cree que Dios es su sanador, pues gloria a Dios. Que no se ponga a pelear con la gente. ¿Me entiende? Eso es sufrido. Para que no entienda que tengo que sufrir enfermedades, olvídese eso. Entonces debe ser sufrido, ¿no? Apto para enseñar, dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, para si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y escapen de qué? Del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La idea es que las personas escapen del lazo del diablo. ¿Cómo los enlaza el diablo? Con una falsa doctrina, con una doctrina errónea, una doctrina errada. ¿Cómo van a ser libres de una enfermedad conociendo que Dios es su sanador y no su enfermador? ¿Estamos entendiendo? ¿Lo va a hacer libre qué? Del lazo. Entonces, ahora estamos entendiendo que el diablo tiene enlazados a muchos. ¿Qué significa enlazados? Los tiene cautivos, amarrados a su propia conveniencia, amarrados a su propia voluntad, inclusive a voluntades, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué significa? Que no pueden sanar de ese diabetes. Ya están. Es triste ir a congregaciones donde predicas sobre sanidad y los primeros que pasan son los mismos cristianos de esa congregación. Es triste. ¿Están qué? Enlazados por el diablo. Hermano, no vino el pastor, está enfermo, por favor hay que reunirnos toda la congregación y oremos por él. Así hay muchas congregaciones, ¿sabe usted? Eso depende de qué, de lo que ellos han sembrado. Sin embargo, debemos de corregir con mansedumbre, dice el apóstol Pablo. Nunca pelee con alguien. Es que yo creo que Dios mata enferma, ¿y qué? Gloria a Dios, hermano, síguele adelante. ¿Se va a poner a discutir usted con él? No, pues que te vaya bien, hermano, qué buena onda que crees eso. Yo no creo eso, no difiero contigo, pero bueno, pues, te bendigo en el nombre de Jesús y síguele adelante con tu creencia. Pero ¿qué pasa si el hermano, vengo enfermo, hermano, ¿qué hago? Necesito conocer algo para que me libre de esta enfermedad. Entonces usted le predica con mansedumbre. ¿Estamos de acuerdo que es con mansedumbre? Para que corregir a esos que se oponen. ¿Y para qué? Para que Dios les conceda conocer la verdad y sean libres del lazo de Satanás, el diablo. ¿Estamos de acuerdo que esa es la finalidad principal? Hacerlo libre del lazo de Satanás, el diablo. Marcos capítulo 7, ya lo habíamos leído, pero solamente vamos a Mateo, Marcos. Capítulo 7. Dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 6. Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, a los fariseos. La historia es una plática o una discusión con los fariseos. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, etcétera. ¿Qué significa?
que la influencia satánica, la influencia de Satanás a través de citarles la Biblia erradamente, trae como consecuencia un mandamiento de hombres, ¿verdad? Pero la Biblia interpretada y dada por inspiración del Espíritu de Dios trae como consecuencia la palabra revelada que nos trae o trae a luz a la libertad de los cautivos, como dijo Jesús. Yo he venido a libertar a los cautivos. Pero el lazo del diablo que hace Satanás, con una cita bíblica mal interpretada, los va a llevar a que perezcan antes de tiempo. A lo mejor se van al cielo. Y no estamos hablando de que todo esto, no estamos hablando de personas malas de corazón. Vuelvo a insistir, y lo voy a hacer en cada enseñanza. No es porque ellos sean malos, predican eso. Son muy bondadosos, amorosos. Va usted a la congregación y el pastor le da un abrazo al salir. Yo a lo mejor no tengo esa buena costumbre. Hasta lo invitan a comer, el pastor los invita a comer. Pero no son malos, son mal instruidos. ¿Me entiende? Mal instruidos instruyen a otras personas mal. Mal enseñados instruyen a otras o enseñan mal a otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Se han introducido muchas doctrinas a la iglesia de Jesús, como es el calvinismo, es una de ellas, introducida ya en la iglesia cristiana. ¿Qué es el calvinismo? Próximamente lo vamos a ver, usted lo va a conocer. ¿Qué es el calvinismo? Filipenses capítulo, vamos a Colosenses capítulo 2. ¿Podemos llegar a ser influenciados o engañados? Claro que sí. Colosenses está después de Filipenses. Colosenses capítulo 2, versículo 8, ¿qué es lo que dice? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie los engañe. ¿Con qué pueden ser engañados ustedes? Con filosofías. ¿Qué es una filosofía? ¿Cuál fue el gran filósofo? Sócrates, Aristóteles. No se dejen engañar por filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué significa? Que hay una tradición de los hombres, un mandamiento de los hombres que se volvió a lo mejor en una norma, a la vez en una ley o en una doctrina, en una forma de enseñanza. La forma de enseñanza, hay un evangelio que se llama el evangelio del sufrimiento, y ese por ahí surgió, no sé si uno de los que fue engañados con esa doctrina fue Evans Robert, uno de los que leyeron el libro de los generales de Dios. Había una mujer que predicaba ese evangelio, el evangelio del sufrimiento. Aquí en Jalisco hay personas que enseñan el evangelio del sufrimiento. Dicen, ¿cómo? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta se los voy a hacer a ustedes. ¿Cómo usted puede ser a la imagen de Dios? ¿Cómo puede ser a la imagen de Dios? Ya es a la imagen de Dios. Pero él dice, ¿cómo puede ser usted a la imagen de Dios? La respuesta es, la enfermedad, hijo mío, te hace a la imagen de Dios. Ese es el evangelio del sufrimiento. Entonces, ¿tengo un Dios con cáncer? Yo le respondería, ¿tengo un Dios que le da diabetes? Porque si Dios tiene diabetes, entonces por eso yo tengo diabetes y por eso soy a la imagen de Dios. ¿Será cierto eso? Bueno, eso predica la doctrina del sufrimiento. Ese es solamente un detallito, le hablo de todo lo que predica la doctrina del sufrimiento. ¿Será bíblica que la enfermedad me lleva a la imagen de Dios? Me lleva a la presencia de Dios. El cielo me lleva, pero no me hace a la imagen de Dios. Porque cuando usted recibió a Jesús, dice que usted es participante de la naturaleza divina. 1 Pedro capítulo 1 o 2 Pedro capítulo 1. Es decir, Dios mismo le dejó su propio espíritu dentro de ustedes. ¿Están entendiendo? Entonces, estamos en Colosenses. Hay doctrinas de hombres. No se dejen engañar por las doctrinas de hombres. Mandamientos
que Satanás influenció a las personas para que dieran a conocer esa doctrina, antibíblica obviamente. Las personas pueden ser llevados o atados cautivos por la palabra, no revelada, por supuesto. El Señor dijo que podemos ser cautivos por una enseñanza no bíblica. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, vamos a ir un poco rápido para cerrar con rapidez. Hechos capítulo 21, dice el versículo 21, Hechos 21, 21, dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿A quién se le acusaba de eso? Al apóstol Pablo. ¿Qué se le acusaba a Pablo? De un apóstata. ¿Sabe lo que es un apóstata? ¿Ha escuchado la palabra de apostasía? Apostasía significa dejar de creer en lo que usted cree. Por ejemplo, si usted antes creía que a usted lo salvaba Santo Toribio, pues ahora quiero decirle, y usted ahora cree que Jesucristo es su Salvador y su Señor, entonces usted ha apostatado de Santo Toribio. ¿Está entendiendo? O San Charbel. Usted ha apostatado de él y ahora cree que Jesús es su Señor. Y así, cuando venían a Jesús, recibían a Jesucristo, ahora el Señor era su Dios, el Señor Jesús. Y decían a Pablo: oye Pablo, ¿por qué enseñas a los hermanos a apostatar de la ley de Moisés? Ellos tienen que ser salvos por los mandamientos de la ley de Moisés. Pero ahora eran unos apóstatas de Moisés o de la ley, porque ahora creían en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Cuántos saben que es mejor? Claro, por supuesto. Pero ¿por qué se le decía apóstata a Pablo? Entonces aquí tenemos que ver qué es apostasía. Para unos, yo puedo ser un apóstata porque les hablo de prosperidad, y ellos creen que deben de ser pobres. Para unos voy a ser un apóstata porque creo que Dios es mi sanador, y otros creen que Dios es su enfermador. Pero para mí ellos son los apóstatas. ¿Me está entendiendo? Hermano, es que usted debe predicar la sana doctrina. Aquí somos de sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Para tu propia ideología, tu sana doctrina es que Dios envía enfermedad. Pero para mí no es sana doctrina. Sana doctrina es que Jesús es mi sanador. Por eso murió en la cruz del Calvario. ¿Está entendiendo? Cada quien tiene su propio concepto de sana doctrina. Y a nosotros nos juzgan de que no tenemos sana doctrina, porque decimos que Jesús es el sanador. Pero con la Biblia vamos a demostrar qué se denomina sana doctrina y qué no es sana doctrina. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién le vamos a hacer caso? A la palabra, ¿verdad? No a lo que yo les diga ni a lo que le diga el otro predicador. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que Dios habló a través de los profetas para decirme cómo o denominarme algo como sana doctrina? ¿Estamos entendiendo? Entonces, de acuerdo a la palabra lo vamos a analizar y usted va a juzgar, va a decir: sí es cierto, el pastor Sergio no es sana doctrina porque no me lo enseñó con Biblia. Usted va a determinar: no, lo que me enseñó el otro ministro es falsa doctrina, no es sana doctrina porque me enseñó que Dios es mi castigador. Entonces, ¿para qué me dejó los dones del Espíritu Santo de sanidad, milagros y fe? ¿Para qué me los dejó? ¿Para él mismo enfermarme, él mismo sanarme? Entendamos que es sana doctrina, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente. Vamos a ir viendo Efesios capítulo 4. Hermanos, no se dejen de llevar por cualquier viento de doctrina. Si yo les enseñaba que Dios castiga, los enferma, los quiere pobres y hasta un perro pasa por la calle y los mea, hermano, no se dejen llevar por otro viento de doctrina, hermanos. No escuchen otra cosa. ¿Está entendiendo? Usted nació en esta iglesia y aquí se tiene que quedar. ¿Ha escuchado esas frases?
Si usted sale a esta iglesia, va a caer en maldición. Va a recibir toda la maldición porque usted va a salir de esta iglesia. Dios lo mandó a esta iglesia, aquí se tiene que quedar. ¿Será bíblico? Pero muchos pastores atemorizan a sus feligreses para que no se les vayan de su iglesia. ¿Por qué yo no les digo eso? Porque usted es libre de irse a cualquier iglesia. ¿Me está entendiendo? Yo nunca le voy a decir que desde aquí no se cae. Se fue a otra iglesia, gloria a Dios, hermano, sígase congregando. Estamos entendiendo más o menos lo que... Sin embargo, hay muchos que atemorizan a sus feligreses y le dicen, si te vas de esta iglesia donde Dios te mandó, entonces te va a caer un rayo por allá. Y vas a venir a pobreza, es más, maldicen a los que se van de sus iglesias. Los maldicen en lugar de bendecirlos. Sigue adelante, sigue congregándote, vete a tal lugar. No importa, tú sigue congregándote. Sin embargo, lanzan palabras de maldición en lugar de bendición. Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Cuál es la idea? Que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Habrá personas que sí utilicen la artimaña del error. O sea, ahorita les hablaba que todos son buenos y bondadosos, pero habrá unos que sí utilicen la artimaña del error para atraer personas. Y ahorita les voy a decir cuáles. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuantes significa que andamos deambulando. Dios es mi enfermador o es mi sanador. No tengo que comer, ¿viene de Dios o no proviene de Dios? No seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Viento de doctrina, ¿qué significa? ¿Algo diferente? ¿Qué significa viento de doctrina? ¿Algo diferente de lo que a usted le enseñaron? Mi mamá me enseñaba que Diosito me castigaba. Y escuché algo diferente, que Dios era bueno y no me castigaba. ¿Será un viento de doctrina? No seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error. Habrá personas, y conozco personas que ya conocieron esta palabra, palabra de fe, pero además ellos metieron una doctrina diferente, que no es Jesucristo el único Salvador, sino que ahora ya hay otros salvadores juntamente con Jesús, que conocieron esta verdad que está conociendo usted, que Dios es bueno, pero utilizan el error de lo que ellos quieren predicar o introducir en su doctrina para engañar a las personas, para que no se les vayan sus feligreses, para obtener el dinero de sus feligreses. Sí hay personas así. ¿Está entendiendo? Y no estoy hablando de todos. Conozco solamente unos cuantos. ¿Quién era uno de ellos? José Luis Miranda. Jesucristo, hombre, radicado en Miami, originario de Puerto Rico, inició en la iglesia bautista, pero después dijo que Jesucristo, que el apóstol Pablo se le metió dentro de él. Fue el apóstol Pablo durante unos años. Después dijo que vino Jesús y se metió dentro de él y dijo, no, ahora yo soy Jesucristo, adórenme a mí. Él sí empleó las artimañas del error para engañar a las personas. Así se va a encontrar personas también, ministros. Y resulta que venía a México, iba a Colombia y no sé dónde, y era una persona que utilizaba las artimañas del error para engañar a los hermanos. Se llama José Luis Miranda. ¿Qué sucedió con él? Hace como 2 o 3 años murió de un cáncer agresivo. Jamás lo volvieron a ver. Decía que que su cuerpo iba a trascender y que cuando él se muriera se iban a ir todos los feligreses con él. No, pues ahí están los feligreses. Ahí está la esposa ahora creyendo que es la
la madrona, no sé cómo le llaman, se escuchó feo, ¿verdad? Dice que es, no, dice ella que es una emanación del Espíritu Santo, dice esa mujer. Ahora resulta que ya no era el otro el líder, ahora es ella. ¿Para qué? Para manipular y quedarse con el dinero de la misma gente. ¿Está entendiendo? La esposa de José Luis Miranda. Pero ellos eran los apóstoles de la gracia. Y así sucesivamente va a encontrar personas que por engañar a alguien y por mantener a la gente y por quitarle su lana, ahora sí, por quedarse con su dinero, los van a engañar y los van a mantener en un error. También existen de esos. Pero hay otros de buen corazón, que enseñan porque así se les enseñó a ellos. No todos son malos. Hay buenos, hay malos, hay regulares. ¿En qué nos quedamos? Efesios, ¿verdad? Por cualquier viento de doctrina. Dice que utilizan las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En Él debemos de crecer. En Él, en Jesucristo debemos de crecer. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Ya voy a ir muy rapidito. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación, dice Pablo, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El apóstol Pablo fue muy sincero en lo que él enseñaba. Aprobado, como un obrero aprobado es aquel que conoce su palabra. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe esté fundada, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Usted escucha la predicación y la predicación debe ir inmerso en ello el poder de Dios. El poder para librarlo de la enfermedad, el poder para librarlo de la opresión, el poder para librarlo de la aflicción, debe ir inmerso juntamente con la palabra. Si no, no es una palabra que viene del Espíritu de Dios. ¿Nos vamos poniendo de acuerdo? Efesios capítulo 5. Un poquito más adelante. Efesios capítulo 5, el versículo... Gálatas, Efesios, capítulo 5, versículo 4, dice, ni palabras deshonestas. Bueno, vamos a leer el versículo 5, versículo 1, perdón, capítulo 5, versículo 1 de Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, etcétera, viene ahí, heredará el reino de Dios. Nadie, luego ya llegamos al versículo 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencias. No sean pues partícipes con ellos. Palabras vanas. ¿Qué son palabras vanas? Palabras que no están fundadas en lo que Dios habló. Hay palabras vanas, también usted va a encontrar palabras vanas. Palabras deshonestas, inclusive dice Efesios capítulo 5, versículo 4.
Es importante que mantengamos firme nuestra fe, arraigados y sobreedificados en Cristo, que es realmente la base sobre la cual estamos fundados, está fundada la iglesia de Jesús. Según de Pedro capítulo 2, dice, versículo 2, muchos seguirán sus disoluciones, dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y luego dice, y por avaricia, según de Pedro, ¿ya lo tiene? Capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Son de los mismos personajes que les hablé ahorita. ¿Qué significa? Que hay personas que sí utilizan las artimañas del error para engañar a las personas. Existen palabras infladas y vanas, también que habla ahí en 2 Pedro capítulo 2, 18. Palabras malignas también que puede usted escuchar. 3 Juan capítulo 1, versículo 9. Yo os escribo a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, y por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. También va a encontrar predicadores con palabras malignas, semillas de palabras malignas, que usted va a encontrar de gente que conoce la Biblia y la enseña, ¿verdad? Y así sucesivamente. Así sucesivamente habrá diferencias o diferentes tipos de doctrinas, enseñanzas, instrucciones que usted va a conocer a través de internet, a través de que vaya a otra iglesia. Usted va a encontrar diferentes tipos de doctrinas. Lo importante de todo esto es que se cumpla lo que está escrito. Juan 10:10, Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. Si en ello se cumple en lo que usted está escuchando, qué bueno, gloria a Dios. Si no se está cumpliendo en lo que usted está escuchando, entonces hay algo errado. ¿Entiende? Si alguien viene enfermo y dura un año aquí y la enfermedad le siguió igual, pues no te está funcionando, hijo. Haz algo. O te pega un coscorrón para que creas. Algo debe estar mal, ¿no? O es la enseñanza o es el Hijo de Dios que no pone en práctica lo que se le enseña. Muchas veces, por algunos le llevamos todos, ¿verdad? Por unos, dijo por ahí Judas o Pedro también, hablando de lobos rapaces que trasquilan a las ovejas. Entonces, por uno la llevan otros. Desafortunadamente así es. Pero debemos estar muy conscientes que Jesucristo dijo que era necesario que se cumpliese lo que está escrito. Y lo que está escrito para el ser humano es que pueda vivir esa vida abundante que Jesús les prometió. Él nunca va a fallar. Si hay algo que está fallando, puede ser las semillas de palabra que usted está oyendo, o puede ser que esas semillas de la palabra que usted está oyendo no las pone en práctica, no es práctico en lo que escucha. Dijo el apóstol Santiago, no sean nada más oidores, sino sean hacedores. Pongan en práctica lo que oyen y el Señor glorificará su nombre en ustedes. Por último, vamos a esta cita bíblica, Gálatas, capítulo 5. Y los voy a dejar con Hebreos 13. Se los voy a dejar de tarea para que llevarlos el siguiente domingo a que entiendan. Gálatas capítulo 5. Versículo 7, vosotros corríais bien, dice el apóstol Pablo. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Poquita semilla que usted meta de levadura. ¿Qué es la levadura? La ley de Moisés.
O vive por Jesús o vive por los mandamientos. Decídase o decidámonos. O decídase nuestro amigo internet. Yo sé que a lo mejor usted ya se decidió por Cristo, ¿verdad? Y por último concluyo con Hebreos 13. Esta sí, si no leyó todo lo que le dije, esta sí me gustaría que la leyera. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Otra vez, acuérdase de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Y luego dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como diciendo, Jesucristo nunca va a fallar. Chequen, ¿le está funcionando al pastor donde usted se está escuchando? ¿O el pastor está todo enfermo? ¿No le está funcionando al pastor donde usted se congregaba antes? Es importante. Verificad, dice el apóstol Pablo, que esté funcionando al líder. Si el líder la ve todo achacoso y a veces no viene porque está enfermo, entonces sí. Digan, oye, pues no le está funcionando al pastor, menos a nosotros. ¿Me entiende? Imiten la fe de ellos. Jesucristo es el mismo. Y luego sigue leyendo. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Cuál es una doctrina diversa o extraña? Toda aquella que no proviene de la gracia. Hermano, es que ahí enseñan prosperidad. Hermano, es que ahí enseñan que Dios es sanador. Hermano, es que ahí enseñan de milagros. Hermano, es que ahí enseñan que usted tiene que ser próspero, no tiene que estar pobre toda la vida. ¿Será, como dijo el apóstol Pablo, una doctrina diversa o extraña? Para muchos podrá ser, porque no han oído otra cosa. Es diversa y es extraña. Y muchos pastores dicen, no escuches eso. No escuchen de los predicadores de la prosperidad. No escuchen de Kenneth Copeland. Si vieran todos los milagros que hay en el ministerio de Kenneth Copeland, ¿cuánta persona sana cuando va a sus campañas? De Victoria a Venezuela, a Perú. Si supieran cómo funciona, no lo estuvieran criticando por internet. ¿Me entiende? Pero para ellos es una doctrina diversa y extraña. Como dice aquí en Hebreos 13. Pero el problema es que no siguen leyendo a qué se refiere con diversa o extraña. ¿Qué es una doctrina diversa o extraña? Lo diferente a lo que el apóstol Pablo enseñó como diverso o extraño. Mire, no os dejéis llevar por doctrinas diversas o extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón. ¿Con qué lo va a afirmar? Con la gracia. Todo lo que no provenga de la gracia, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por ustedes gratuitamente, entonces no es una doctrina extraña o diversa. ¿Qué significa la gracia? Que usted, en pocas palabras, Jesús ya pagó el precio completo por ustedes. ¿Qué obra tienen que hacer ustedes para ser salvos? Solamente creer. Si se puede denominar obra, pero no es obra. La fe no es obra. La fe no es una obra, pues, para que me entienda. Tengo fe y actúo nada más en ella. Necesito golpearme con nopalazos mi espalda. El otro domingo fuimos ahí a Zapopan y una señora llorando de rodillas, caminando desde la entrada hasta al frente de una sinagoga. Y por último le ponían cartones para que aguantara, hizo trampa. Ella iba queriéndose merecer el favor de Dios a través de un sacrificio físico. Eso es una doctrina extraña. ¿Está entendiendo lo que es doctrina extraña? Hermano, usted tiene que vivir por los 10 mandamientos. Cumple los 10 mandamientos y se va a ir al cielo. Esa es una doctrina diversa o extraña. ¿Está entendiendo lo que es extraño o diverso? Hermano, Jesús hizo pobre para que usted fuera rico. ¿Es extraño, es diverso o es bíblico? 2 Corintios 8:9 lo dice. Él se hizo pobre para que usted fuera enriquecido. ¿Es bíblico o no? Solamente que no cree lo que Pablo dijo, inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Qué es diverso o extraño? Debemos de catalogarlo. Que por su llaga soy sano. ¿Es diverso o es extraño que por la llaga de Jesús
somos sanados y recibimos hoy sanidad? ¿Es diverso, es extraño o es bíblico y real? Bíblico y real. Debemos entender. Dios manda las enfermedades o Dios las quita a través de los 3 dones espirituales de poder: milagro, sanidad y fe. ¿Qué es lo bíblico? ¿Qué es lo doctrina extraña? ¿Que Dios envía la enfermedad o que la quita a través del poder del Espíritu Santo? Que la quita a través del poder del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Entendamos cuál fue la gracia de nuestro Señor. Lo diferente de la gracia no es una doctrina extraña o antibíblica o diversa, como dijo el apóstol Pablo. Dice: no conviandes que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven del tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre causa el pecado es introducida en el santuario, por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante la propia sangre, padeció fuera de la puerta. Todo lo contrario a esta doctrina de la gracia, de la muerte, el sacrificio de Jesús en sustitución de la humanidad, todo eso es una doctrina diversa o extraña. Si alguien quiere vivir por la ley de Moisés, le pagamos un boleto de avión y que se vaya con los fariseos allá a Israel. Si se muere por allá en Israel o algo, se va al infierno porque no creyó en Jesús. Pero, ¿qué pasa? Algo diferente. La doctrina de la gracia es que Jesucristo es el único, suficiente Salvador que derramó su sangre por la humanidad. Él se sacrificó para que por la llaga de Él fuésemos sanados. Ahí le cayó la maldición de la pobreza para que usted fuera enriquecido. Esa es la gracia del Señor. Doctrina diversa o extraña a esta es todo lo contrario. Póngase de pie. Ya no lo voy a seguir regañando. ¿Entendemos la gracia? Que nadie lo engañe, mi estimado hermano o amigo de internet. Que nadie te engañe. Doctrina diversa extraña no es algo diferente a lo que hemos oído. Doctrina diversa extraña no es algo diferente a lo que hemos oído. Si hemos oído que Dios era nuestro castigador, nuestro enfermador, nuestro dañador, que Dios era el malo y el que asesinaba a las personas, si habíamos escuchado todo eso, que Dios era el causante de la muerte prematura de los seres humanos, de los accidentes, de los terremotos y del sufrimiento de las personas, todo eso es contrario a lo que Jesús hizo. Al contrario, Él vino y dio su vida. Él dio todo lo que el Padre, todo lo que tenía, dice: entrego a mi Hijo. Qué mejor sacrificio, derramando su sangre. Cada gota de sangre tiene un gran valor. Esos azotes que le dieron quedó como una llaga, como carne molida, quedó desfigurado totalmente. Él lo hizo para que nosotros fuésemos sanos. En esas 3 horas de tinieblas Él llevó toda maldición de pobreza, de enfermedad, de ruina. Él fue de corta vida para que nosotros seamos de larga vida. ¿Por qué creer en un Dios que enferma, que mata, que destruye? Es muy triste a veces ver cómo la humanidad daña la imagen de Dios, no le conoce. Pero por eso estamos en esta tierra, usted y yo, todos los que estamos aquí, para conocer las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, para que el mundo pueda conocer realmente que Dios es el dador de la vida y no de la muerte, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Qué mejor que el sacrificio de Jesús, con el cual se pagó toda deuda que había contra nosotros, contra la humanidad. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Tú diste tu vida, Señor, por nosotros. ¿Cómo no hemos de agradecerte? Tu gran amor y tu bondad, Señor. Damos gracias, Jesús, porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas, porque eres un Dios bueno.
Esa es tu doctrina, Señor, esa es tu enseñanza. Esa es tu instrucción para con nosotros, Señor. Y esa es la gracia tuya, que por amor a nosotros, tú llevaste toda maldición. Gálatas 3:13 dice que tú nos redimiste de la maldición de la ley y fuiste hecho por nosotros maldición, para que la bendición de Abraham nos alcanzase, Señor. Esa es tu gracia, Jesús, que derramaste tu sangre, y por esas llagas, Señor, que llevas en tu cuerpo, nosotros recibimos sanidad ahora, en este tiempo, porque por tu llaga hemos sido sanados, Señor. Que tú te hiciste de corta vida, Señor Jesús, para saciarnos de larga vida sobre la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa doctrina que nos has dejado, por esa enseñanza, Señor, por esa instrucción, Señor. Gracias, Señor, por darnos el conocimiento de ti. Deseamos y anhelamos aún más crecer en tu conocimiento, Jesús, de todo lo que tú has hecho, Señor, por amor a nosotros, por amor a la humanidad, Señor. Gracias, Señor. Eres maravilloso y bueno, Jesús. Ya no escucharé, Señor, fábulas. Ya no escucharé, Señor, filosofías huecas, mandamientos de hombres, Señor. Ya no escucharé esa voz que proviene del mundo de las tinieblas, Señor. Solamente entenderé, creeré lo que está escrito, Señor, en tu palabra. Y como dijiste tú, Jesús, que debemos escudriñar las Escrituras, porque ahí está la vida, Señor, ahí está la vida eterna, ahí está la salud, ahí está la paz, ahí está, Señor, la tranquilidad, ahí está, Señor, el poderío de tu gloria. Te damos gracias, gracias, Señor, porque tú cargaste toda maldición. Gracias, Jesucristo, por ser mi Cordero. Gracias, Señor.